Ahí donde estás, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y en voz alta, Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Sí, mi Dios, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé: seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran
Obra Jesús. Seguir sola, Señor. Obra Jesús. No salgas de su presencia. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Que todo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale
Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador.
Y son las 7:15 en punto aquí en el estudio donde transmitimos. Y transmitimos desde la ciudad de Utrecht, Holanda. Bienvenidos a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 20 de abril. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo con un corazón lleno de gratitud, un corazón sediento, un corazón lleno de amor. Vamos primeramente a dar las gracias al Dios Altísimo por el nuevo día que Él nos ha dado y también por la oportunidad que hemos recibido para hacer esta programación esta noche de nuevo. Abre tu corazón y acompáñame cuando vamos en la presencia de nuestro Señor, diciendo: Señor Altísimo, gracias por un nuevo día, por una nueva semana que nos has dado. No porque lo hemos merecido, pero puramente por medio de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y esta noche te pedimos tu misericordia para aquellas personas que en este momento todavía están andando en las tinieblas. Te pedimos tu misericordia, te pedimos para que estreches tus manos a ellos. Toma esas personas por la mano y tráelas muy cerca de ti para que puedan experienciar el amor, la bondad, la misericordia que solo tú puedes dar. Te pedimos también tu misericordia para cada uno que hoy ha levantado con problemas de salud. Te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas para que puedan recibir sanación divina, sanación que solo tú puedes dar. Y te pedimos también tu misericordia para las personas que hoy están pasando por las dificultades de la vida, que tienen el corazón abatido, herido, lleno de tristeza. También aquellas personas que hoy se encuentran desanimados por circunstancias de la vida. Te pedimos para que seas un fuente inagotable de nuevas esperanzas, de consuelo, de paz y de ánimo para cada uno de esas personas. Gracias te damos también, Señor, por la oportunidad que nos hayas dado para hacer esta programación, que como siempre vamos a dedicar completamente a tu gloria y a tu honor. Todas esas súplicas y peticiones lo hacemos en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias otra vez por estar acompañándonos de nuevo en esta plataforma. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda. Y conjuntamente, tú y yo, no importa dónde te encuentres en este momento, pero estamos unidos en el Espíritu. Y conjuntamente vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el
Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo
Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Bella canción del gozo que tengo yo. Sí, el gozo que tenemos no es de este mundo. El gozo que tenemos viene de arriba. Y cuando tenemos ese gozo nos da fortaleza. Ese gozo nos da alegría. Ese gozo nos llena de esperanza. ¿Quién no quiere ese gozo que viene de arriba? Queremos enviar un saludo, también una palabra de bendición para Romano Molina y su casa, también a Shutmar y Roberta Fanait, Eliana Clara y su casa. Salud y bendición también va a Mary y su casa completa, a Sara Bentancur, a Patricia Iglesias, a nuestros hermanos allá en Monnickendam, Gerald y también Judeska Dovale y su familia completa, Bernadette Damasco, Amareli Sazet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos, Miliano, Keider y también Surreal. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es.
ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue, al que le ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.
veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, Qué bella canción, Yo soy Jesús. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y también deseando una semana rica, pero ricamente bendecida a nuestra gente en Venezuela, la familia Natale, muy especialmente a tía Mireya. Que Dios te bendiga a ti, tía, y que la semana que está por delante sea una semana verdaderamente en la cual la gloria de Dios se manifestará en grande en su vida. Queremos enviar también esta noche un saludo, un deseo de bendición, un gran shalom. Queremos enviar también a nuestra gente que nos está sintonizando muy regularmente desde Suecia. Tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín, Ileana, la familia completa. Y también un saludo y deseo de bendición para Mariela Guerra y su casa, y Armando y Jessy Rincón, especialmente para ustedes. Vamos a seleccionar la próxima canción. En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable. De tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltarle es merecedor.
donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti hoy debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable, y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltar es merecedor. Adorarle por su gran amor, con mi canto le rinde adoración al gran yo soy. Adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, amarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración. Adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración al gran yo soy, al gran yo soy. Qué bella canción. Y tenemos muchas de esas bellas canciones para seleccionar esta noche, especialmente para ti y para dar la honra y la gloria al Dios Altísimo. Saludos y bendiciones queremos enviar esta noche a Ronchi y Magali, allá en Bonaire, también a Dairona, Dayan, Dairina, Elisentli, Timothy, Danik, Farenston, Varenia y Yuri Yanga también recibe nuestros saludos y una palabra de bendición. Saludos y bendición queremos enviar también esta noche a Mirko, Papa Winklar, Princesa Heredera Shareska, a Juni, a Marcelo, Fernando también, a Janine, Gabriela, Jimeno y también Giselle. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo
pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, del otro lado cantó, del otro lado cantó. Saludos y bendición enviamos también esta noche a Urvin y Ruli Albertes y su casa. También a Urvin Stradel en Amsterdam, John Richards y también Rosaura Semeler, ambos viviendo en Aruba. Que Dios le bendiga en grande durante la semana que está por delante. Todo a Cristo yo me rindo, con el
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y son las 8:06 aquí en el estudio de donde estamos transmitiendo. Eso quiere decir que hemos llegado a la sección de la prédica, el mensaje de la semana. Y hoy quiero compartir contigo sobre buscar a Dios en tiempos difíciles. El hecho que estás sintonizando este programa, que nos está acompañando en esta plataforma y que estás dispuesto para escuchar la palabra de Dios, eso quiere decir que estás en un buen lugar. Estás en el lugar, en el momento correcto para recibir de Dios. Porque en el reino de Dios, en toda la constelación divino, no existe la coincidencia. Por eso abre tu corazón esta noche con el cielo. Abre tu corazón sediente para recibir de Dios esta noche, sabiendo que la palabra nunca sale de Dios y regresa en vano. La palabra de Dios siempre cumple con el propósito que Dios haya dado a la palabra. Por eso abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene reservado para darte esta noche. Vamos rápidamente a la palabra santa, que hoy viene del libro de Joel. Joel capítulo 2 nos dice en el versículo 12 y 13: por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No fijan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con un corazón lleno de arrepentimiento sincero. Porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Conjuntamente te quiero llevar también a Jeremías 29:13, que nos dice: me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. Lo voy a repetir.
lo que el Señor revela a Jeremías. En Jeremías 29:13. Me hallarán cuando me busquen. ¿Quién se hallará? Al Dios Altísimo. Me hallarán cuando me busquen. Si con toda sinceridad me buscan. El Señor Altísimo no está diciendo nada otro que la manera para buscar a Dios en tiempos difíciles, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y mucha gente se está preguntando en estos tiempos, ¿dónde está Dios? Necesito a Dios. ¿Cómo lo puedo encontrar? Y Dios nos dice que aún en estos tiempos difíciles, la manera para buscar a Dios y para hallar a Dios es por buscar a Dios con toda tu corazón. Y cuando buscas a Dios con todo tu corazón, estás en una búsqueda sincera. Y Él nos dice, es una promesa muy bella que Él nos da por medio de Jeremías, que cuando nos buscamos a Él con toda sinceridad, vamos a encontrar a Él. Vamos a hallar a Dios en el momento que le estamos buscando. Pero al mismo tiempo, Dios Altísimo está hablando también de la condición a cual tenemos que cumplir en nuestra búsqueda para poder hallar a Dios. Dios dice tenemos que buscar a Él con toda sinceridad, con todo nuestro corazón, con un corazón sincero. Con otra palabra, con un corazón que es abatido, un corazón que es arrepentido, humillado, rasgado. No buscar a Dios con un corazón que es obligado a buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, sin estar obligado a buscar a Dios, nuestro corazón, o mejor dicho, estamos dispuestos a entregar a nuestro corazón y a toda nuestra vida completamente a Él. Vamos a alinear nuestra vida de acuerdo de la voluntad de Dios. Dios no obliga a nadie para estar en su presencia. Dios obliga a nadie para buscar a Dios. Pero Dios nos invita a cada uno de nosotros para hacer un escojo con nuestro corazón, para entrar en su presencia y permanecer con Él. Cada uno de nosotros tenemos o hemos tenido la puerta cerrada, la puerta de nuestro corazón. Estaba cerrado para Dios. Y Dios, con todo su poder, pudo llegar y romper la puerta y entrar en tu corazón, entrar en tu vida. Pero Dios no es así.
Dios no te obliga a nada. Dios no va a llegar a ti y recoger tu corazón como si fuera que Él está recogiendo un botín. A cambio, en el libro de Apocalipsis podemos leer en capítulo 3:20, podemos leer que Él llega a la puerta y toca y espera con paciencia, esperando lo que tú vas a hacer. Apocalipsis 3:20 nos dice: yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si algún escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios nos da una invitación para estar con Él, para estar en su presencia, para aceptar a Él. Y es a nosotros, es a ti, es a mí, si aceptamos esa invitación y abrimos la puerta. Es a ti y es a mí, si aceptamos abrir esa puerta y dejar a Dios entrar en nuestro corazón, entrar en nuestra vida. El momento que tu corazón es abatido, rasgado, completamente vacío o lleno de tristeza, ese es el momento para buscar a Dios. Cuando estás pasando por tiempos difíciles, ese es el momento más oportuno para buscar a Dios, porque en ese momento tu corazón está listo para decir: Señor, estoy aquí, Señor, quiero que estés en mi corazón, Señor, quiero llegar a ti y quiero que tú llegues a mí. Pero quizás lo que estoy diciendo parece un poco egoísta, pero no lo es. El corazón humano funciona de esa manera. El momento cuando pasamos por tiempos difíciles es el momento adecuado para alzar nuestros ojos al cielo y nuestras manos y decir: Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, quiero estar en tu presencia, ven en mi corazón, entra en mi vida, te necesito, no soy fuerte. Bajo estas circunstancias reconozco que soy débil. Reconozco bajo estas circunstancias que sin ti no puedo hacer nada. Es bajo estas circunstancias, cuando pasamos por tiempos difíciles, que nuestro corazón, sin estar obligado, toma una posición de humildad y de sinceridad. Y no tomamos una decisión calculada. Bajo estas circunstancias, perdemos la vergüenza que nos está estorbando para llegar en la presencia de Dios. En esos momentos difíciles acumulamos la astucia para poder humillarnos en la presencia de Dios y para decir que no somos nada
y no podemos nada sin Él. Es una verdad que solo cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando la vida se presenta como difícil, cuando estamos enfrentando contratiempos, este es el momento que una persona va a buscar a Dios. Cuando el dolor es insoportable, cuando la confusión es en lo máximo, cuando la pérdida es muy grande que no lo podemos cargar. Pero Dios nos dice, Él estará ahí. Él estará ahí cuando lo buscamos en esos tiempos difíciles. Él estará ahí. Y Él procurará que lo podemos hallar cuando lo estamos buscando con toda sinceridad. Es por eso que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, todos los que están cansados pueden venir a mí y hallarán reposo. Esa invitación nunca ha cambiado y nunca cambiará. Cristo Jesús siempre tendrá sus brazos abiertos para recibir a ti. Él nunca te dará la espalda. Él nunca dará la espalda a aquella persona que es quebrantado, que es solitario, que no tiene paz. A esa persona que tiene muchas cargas, a esa persona que se ha perdido en la oscuridad de la vida. Por eso, la palabra de Dios nos dice en Joel 2, vuélvanse a mí por completo. El corazón que escoge para alinearse con Dios es un corazón que lo hace voluntariamente. Es un corazón que quiere. Es un corazón que es abatido. Es un corazón que es lleno de tristeza. Es un corazón que es herido. Es un corazón que es quebrantado. Y por eso nuestro texto habla en Joel 2:13 de un corazón que es lleno de arrepentimiento sincero. Y eso me hace recordar la mujer de flujo de sangre, una mujer que era marcada, quebrantada, que estaba en isolación, una mujer que lloró tantas veces en su vida, día tras día, una mujer que tenía sueños, deseos, pero todos esos sueños y deseos se quebrantaron a pedazos. Una mujer que no tenía más esperanza que un día ella va a ser sana. Pero un día ella vio a Cristo en la distancia
con sus discípulos pasando. Y acumuló toda su astucia, diciendo a sí mismo, ahora o nunca. Pero había algo que estaba estorbando a ella llegar al maestro. Toda una multitud estaba ahí entre ella y el maestro. Pero acumuló toda su astucia diciendo ahora, ahora, ahora. Y trató de toda manera pasar por esa muralla de estorbo, esa muralla de oposición, esa muralla de contratiempo para llegar a su propósito, llegar al maestro y volver a recibir esperanza. En el momento cuando ella llegó al maestro, el miedo, el temor entró a ella. Y ella empezó a pensar, no lo puedo hacer, no puedo hablar con el maestro, no puedo llegar muy cerca porque yo soy impura, no puedo tocar al maestro. Y otra vez acumuló toda su astucia. Y ella pensó, no, solo tengo que tocar el borde de su manto. Y ella lo hizo. Y de pronto ella sintió que una fuerza, un poder salió del maestro y entró a ella. Y de pronto ella sintió que estaba sana. Pero todavía ella tenía el temor. Porque ¿qué el maestro iba a hacer? Pero el maestro no la reprendió. El maestro no la arrepintió, no hizo nada. El maestro solo demostró su amor. El maestro la llamó mi hija. Y el maestro lo levantó y lo puso sobre sus dos pies. Y esa mujer revivió. Esa mujer quedó restaurada. Esa mujer, desde ese momento, estaba completo. ¿Y por qué? Porque en el tiempo más difícil de su vida, ella tomó la astucia y ella fue con todo su corazón, muy humilde, con un corazón lleno de esperanza, con toda sinceridad. Ella fue ahí donde el maestro era a buscar a Dios. Y Dios cumplió con su promesa que él hizo en Jeremías. Me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. Y esa mujer del flujo de sangre no solamente encontró a Dios, pero encontró mucho más, porque recibió sanidad. Fue restaurada. Se convirtió en ese momento en una hija de Dios. ¿Qué más quieres tú esta noche? Esta noche Dios te da la promesa. Me hallarás cuando me busques. Si me busques con toda sinceridad, me vas a encontrar. Por eso esta noche te quiero invitar. Si esta noche esta palabra tocó tu corazón
Y desde el fondo de tu corazón sientes que ahora es el momento para dejar el temor, para acumular toda astucia y ir a buscar con todo tu corazón a Dios Altísimo, a buscar a su Hijo Cristo Jesús, porque solo por el Hijo podemos llegar a Dios. Si esta noche tú eres esa persona, te invito para que ores conmigo una oración de perdón y de salvación. Invito también a ti que quizás un día has tenido un encuentro con Cristo Jesús, has orado la oración de perdón y de salvación, pero por las circunstancias de la vida caíste de la fe, volviste a tu vieja vida, volviste a tu vida vieja de pecado. Pero Dios no te condena si esta noche la vuelves a buscar con toda sinceridad y con un corazón rasgado, roto, un corazón lleno con celo, con ese deseo de estar de nuevo en la presencia de Dios. Si eres esa persona, te invito para que oremos esta noche. Repite mis palabras o óyelas con fe. Oramos. Señor Altísimo, Dios Todopoderoso, gracias por haber tocado mi corazón esta noche. Y ahora, estando ante ti, reconozco que soy un pecador, que he pecado contra tus mandamientos. Pero al estar ante ti en este momento, reconozco también que estoy arrepentido. Por eso te pido tu misericordia. Te pido tu perdón. Te pido que me purifiques con tu sangre preciosa. Hazme limpio de nuevo. Cambia mi corazón y transforma mi espíritu. Transfórmame en una nueva creación. Señor, esta noche te busco con todo mi corazón. Por favor, déjame encontrarte conforme tu promesa. Ayúdame para estar firme en la fe, bajo cualquier circunstancia que se puede presentar. Recuérdame cuando estoy débil que en ti estoy fuerte. Recuérdame cuando estoy en peligro que tú serás mi protección. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptadome esta noche como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. El número de teléfono aparece abajo en la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo, queremos informarte sobre los pasos que puedes tomar ahora que has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si no has orado conmigo durante la canción que va a seguir, abre tu corazón, inclínate, busca a Dios con toda sinceridad y puedes hacer la oración con tus propias palabras. Y si has orado conmigo durante la canción que va a seguir, sigue abriendo tu corazón, habla con Cristo, deja que Cristo te sumerge en el Espíritu de Dios. En este mismo momento, en los cielos hay fiesta porque has tomado una buena decisión. Gracias por permitirme llegar hasta tu corazón esta noche y llevarte este mensaje. Buscar a Dios en tiempos difíciles no es coincidencia que estamos en esta plataforma hoy para recibir este mensaje. Gracias otra vez por permitirme llegar a ti esta noche con este mensaje y hasta la próxima oportunidad. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Queremos enviar esta noche un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo y también una palabra de bendición. Queremos enviar a nuestros hermanos y hermanas Cedric y Geralda Soleyana y su familia completa. También para Eric Soleyana y su casa y una persona que amamos mucho también en el amor de Cristo, Mercedes Omachechi Soleyana. Salud y bendición también va a Franci y Norma Peters, Judy Wanga Borschott, Zeldivar y Judith. Que Dios les bendiga en grande. También saludo para José Bridgewater y Luz Marina Blanco, especialmente para ustedes. Vamos a seleccionar la próxima canción. El maestro de Galilea
ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el rey te alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el reino de la unción está
Y vamos por la última canción de esta noche. Estamos preparando una nueva programa. Como saben, tenemos durante la semana tenemos las transmisiones en vivo en Papiamento y los lunes por la noche tenemos la transmisión en vivo en español. Pero vamos a empezar. Si todo va bien esta semana, vamos a empezar con las transmisiones cada jueves en holandés. Pues queda pendiente el próximo jueves, si Dios permite, vamos a empezar con la transmisión en holandés. Gracias por haber acompañado esta noche de nuevo. Que Dios Altísimo bendiga a cada uno de ustedes que me ha acompañado esta noche, también a todos que van a escuchar esta transmisión más tarde o mañana. Que Dios les bendiga en grande y que las ventanas del cielo se abren y que su bendición baja como una llovida refrescante en cada área de su vida. Si Dios permite, estaremos el próximo lunes de nuevo con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y si Dios permite, estaré mañana a las 11 de la mañana. Estaré de nuevo con ustedes con la transmisión en Papiamento. Vamos a despedir con la próxima canción y vamos a decir chao, 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 chao. Yo que lo he tenido todo, placeres, dinero y fama, que nada ya me importaba y de repente llegas tú. Me habían hablado de ti, que tú sanabas heridas, que podías cambiar mi vida, pero yo no les creí. Yo que he conocido el mundo